Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando. Bienvenidos a todos y todas a su programa Por las Buenas Siempre. Nuevamente aquí Miguel Palencia desde la emisora Minuto de Dios. Les recordamos que este es un programa apoyado por la Arquidiócesis de Medellín y que nace desde el proyecto Buen Trato. El día de hoy queremos desearles primero que todo que hayan tenido un excelente día y les comentamos que el tema que vamos a tratar es muy interesante. Como bien saben, estamos en el Día Internacional de la Mujer. Es por ello que el artículo que se publicó en nuestras redes sociales es acerca de ello. El título de este artículo es La conquista de los derechos de las mujeres y el camino que falta. Este artículo como tal es escrito por Isabel Guerra, quien va a ser una de las invitadas el día de hoy. Ella es comunicadora social y aspirante a magíster. Entonces estamos pues como muy felices de tenerla aquí. También nos va a estar acompañando Laura, quien la han escuchado en programas anteriores. Ella es encargada de la RAMNA como tal, junto a Tatiana. Es por ello que estoy muy contento de compartir hoy cabina con ellas. Entonces, sin más, vamos a iniciar. Isabel, Laura, bienvenidas, ¿cómo están? Hola Miguel, Laura y todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias también y bienvenidos. Qué bueno estar ese día compartiendo y más que estamos aquí como mujeres, ¿cierto? Entonces como compartir ese día nosotras, hablar de algo que nos convoca y bueno, esperemos que a la audiencia también le interese tanto este tema como a nosotros. Uh-huh. Así es, Laura. Les queremos recordar a los oyentes que hoy vamos a estar hablando sobre un artículo que está publicado en todas nuestras redes sociales, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, así que pueden encontrarlo en cualquiera de estas redes. Bueno, sin más, pues empecemos a hablar un poquito del artículo. Primero, Isabel, queremos saber qué te inspiró como tal a escribir este artículo. Bueno, Miguel, como bien sabemos, estamos en el 8 de marzo, que es un día muy importante porque es el Día Internacional de la Mujer y es un día que es perfecto para conmemorar esa lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer y por esos principios de equidad y de justicia que involucra a las mujeres y a las niñas. Entonces, lo que me inspiró a crear este artículo fue esa conmemoración y esa celebración de esos derechos que han sido conquistados, pero por otra parte, mirar a nuestro alrededor y ver que todavía falta mucho por conquistar y por conseguir en términos de esos derechos de las mujeres y de las niñas. Cuando miramos como esas realidades a las que estamos sujetas específicamente en Colombia, pues que es nuestro país, pero que también miramos a nivel mundial y nos damos cuenta que todavía hay un largo camino que nos falta. Entonces el artículo se trata de eso, como esas dos líneas de lo que ya hemos conseguido, que ha sido una lucha histórica y también todavía todo lo que nos falta para de verdad lograr una libertad y autonomía y respeto hacia las mujeres y hacia las niñas. Laura, ¿tú qué opinas de eso que menciona Isabel? No, pues es muy importante, ¿cierto? Yo creo que en la sociedad todavía está como muy arraigada esa creencia de que ese día es para celebrar, para enviar flores, para todo, pero no comprenden de pronto como el trasfondo de lo que es realmente pues como ese día, ¿cierto? Y por qué sucedió, por qué comenzó. Entonces es bonito que nosotros nos atrevamos también como a decirle a las personas, a los líderes que nos escuchan, a los cuidadores, a los docentes, que hay que hacer algo diferente ese día, ¿cierto? Y que no se quede solamente lo que hagamos en el día de hoy, sino que sea todos los días, ¿cierto? Que hoy sea más fuerte, pero que todos los días se siga conmemorando esos derechos, ¿cierto? Todos tenemos una mujer en nuestra casa que es nuestra vida, ¿cierto? Nuestras mamás, nuestras abuelas, hermanas, primas, la pareja, y yo creo que es necesario que todos nos sumemos como a ese día, como a esa lucha, ¿cierto? De que tengamos igualdad, ¿cierto? De que realmente haya una equidad y que no se sigan cometiendo, digamos, como todas esas cosas que se han venido, pues, como cometiendo contra las mujeres y más también como contra las niñas.
Claro, podríamos decir que el mejor regalo que se le puede dar a una mujer, y ustedes me pueden en esta pregunta pues como tal confirmar si sí o no, es empezar a respetar sus derechos, más que simplemente conmemorar ese día con chocolates, flores, es empezar a darle el espacio como tal que se merece y que por mucho tiempo pues se le ha estado apartando, ¿cierto? Incluso, bueno, vulnerando muchos de los derechos. Les recordamos que este es un tema muy importante, ya que todas las niñas, niños y adolescentes pertenecen como tal a un hogar, a un núcleo, ¿cierto? Entonces la estabilidad de la familia es algo vital, ¿cierto? Incluso Isabel menciona dentro de su artículo la importancia y lo que puede generar en algunos puntos la violencia hacia la mujer dentro de este núcleo. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Para iniciar, me gustaría que empecemos a desglosar un poco cuáles son esos tipos de violencia de los cuales se hablan cuando se menciona que son hechos hacia la mujer. ¿Cuáles son los tipos de violencia que hay hacia la mujer? Bueno, tenemos como muchos, ¿cierto? Cada día nos encontramos Sí. como con una violencia diferente, pero digamos que hay unos grupos que son como más conocidos, digamos, la violencia física, la psicológica, también la económica, la violencia sexual, ¿cierto? Que es, digamos, como las que más de pronto como que escuchamos, ¿cierto? Pero hay muchísimas, ¿cierto? También tenemos la violencia simbólica. Y es algo que de pronto como que no tenemos muy claro. Si nos dicen, por ejemplo, violencia física, violencia sexual, nosotros nos remitimos como a algo, ¿cierto? Pero si nos dicen violencia simbólica, decimos, bueno, ¿cómo que es eso, cierto? Y es algo que nosotros, desde la cultura también, venimos empleando muchísimo en nuestros hogares y con nuestros niños también, ¿cierto? Cuando le decimos a las niñas es que las niñas siempre tienen que estar calladitas o siéntate como señorita. Cuando a los niños se les pide que no lloren porque es que llorar es de niñita, ¿cierto? Sí. Todas esas cosas hacen parte de esa violencia que yo creo que muchos hemos caído también como en ese error, ¿cierto? De seguirlas naturalizando, de seguir criando a nuestros niños y nuestras niñas con esas violencias. Entonces, por ejemplo, cuando las niñas cumplen 3 añitos, lo primero que hacemos es comprar el kit de aseo con la escobita chiquita, el recogedor y la trapera, porque es que desde chiquita tiene que aprender que eso es lo que se hace, ¿cierto? Cuando los niños nos quieren, no sé, se ponen sensibles ante una película, ante algo que vieron, se les cayó una florecita y les decimos que no pueden llorar, ¿cierto? Que las únicas que lloran son las niñas. Entonces ahí vamos naturalizando también en ellos, por parte de la familia, cosas que no pueden o que sí pueden realizar con base en el género, ¿cierto? Entonces desde ahí Sí. es donde se van desprendiendo todas estas violencias, porque a los niños entonces se les naturaliza que se pongan muy bravos y le peguen a todo el que se encuentren o que griten, que pataleen, pero a las niñas no se les permite expresar esas emociones. Entonces desde ahí se va a desprender, claro, una violencia física que ese niño pueda naturalizar más Claro. adelante con su pareja, o una violencia sexual, ¿cierto? Que las niñas de pronto vayan a permitir porque dicen, no, es que es correcto, ¿cierto? Eso es lo que debe hacer el hombre con la mujer, o si no, entonces una violencia emocional, una violencia psicológica, donde entonces ellas empiecen a depender de esa persona, porque desde pequeños se les empezó también como a naturalizar y a decir, ese es el deber ser, ¿cierto? Sí. Entonces muy pocas veces con estas violencias en la sociedad y en la crianza nos preguntamos si realmente estamos haciendo lo correcto, y simplemente nos guiamos como por toda la parte cultural. A mí me parece muy interesante esto que dice Laura, porque a veces creemos que la única violencia que existe es la física. Y en el peor de los casos pues está por ejemplo el feminicidio, y se ignoran todos estos otros tipos de violencia, porque por ejemplo la violencia psicológica no deja un morado, entonces no es visible, pero entonces se le da menos importancia a esto. Pero lo que está pasando dentro de los hogares es a veces, por ejemplo, entre estas violencias psicológicas, la manipulación, la celotipia, o como condenar a las mujeres a que no puedes trabajar porque tienes que cuidar a los hijos. Entonces también hay una manipulación económica y hay una violencia Sí. económica.
Y con esto que dice, por ejemplo, de las niñas, me parece muy importante mencionar que históricamente, por ejemplo, las mujeres han estado relegadas a lo privado, mientras los hombres han podido ser parte de lo público. Entonces, el rol histórico de las mujeres ha sido el de madres y esposas, y a las niñas desde chiquitas se les compra el bebecito, sabiendo que a los niños, por ejemplo, no, que debería ser normal que un niño también juegue a ser papá. Pero Claro. en ese caso, no, es la niña desde los 3 años cumpliendo ese rol de mamá con su juguete, con la cocinita, y los niños como más, como en ese empoderamiento de que cuando crezcan van a poder participar en la política, van a poder hacer todas estas cosas en el ambiente público. Entonces es muy importante desde chiquitos lograr esa equidad de género y como que no dividir actividades por esa segregación de género, sino enseñarles a los niños que también pueden jugar a la cocinita, que también pueden jugar a ser papás. Claro. Y a las niñas también, que también pueden aspirar a ser, no sé, presidentas. Entonces es como muy importante ese tema desde la niñez. No, y es completamente válido lo que dicen, incluso eso promueve que tengamos mejores cuidadores, ¿cierto? Porque a veces la figura paterna también se empieza a llevar hacia un lado simplemente de conseguir lo económico, ¿cierto? Desprendiéndose un poco como del cuidado de los hijos, y también el rol del padre dentro de la crianza adquiere pues muchísimo valor. Entonces creo que es algo vital lo que mencionan, ¿cierto? Incluso en tu artículo mencionas que no, o sea, son cifras un poco críticas, y aquí cito, y es: en promedio, cada 24 horas, 51 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual en Colombia. El 78% de los sucesos ocurren en sus propios hogares. Ujú. Eso es una cifra un poco alarmante, ¿cierto? Más para nuestro proyecto que busca el promover estos buenos tratos, ¿cierto? ¿Será de pronto porque no estamos entendiendo bien eso? Creemos que simplemente la violencia es algo, no sé, es un imaginario. ¿Ustedes qué opinan como tal? Justamente hace poco estaba mirando un informe que sacó la plataforma de participación ciudadana Mutante, citando Sí. Medicina Legal, y lo que decía era que los principales victimarios de la violencia sexual hacia las niñas eran los padrastros y en segundo lugar los papás, que es algo supremamente preocupante porque se supone que la familia y el hogar debería ser un entorno seguro y protector, y lo que estamos viendo es que son los lugares donde más ocurren estas violencias sexuales o físicas o psicológicas, que no es el desconocido que raptó a la niña en la calle, que también pasa, pero en mayor proporción está ocurriendo esto dentro de los hogares. En el artículo, por ejemplo, también menciono que se aumentaron las llamadas durante la pandemia, que el confinamiento lo que hizo fue aumentar esos índices de violencia doméstica e intrafamiliar, donde las principales afectadas fueron mujeres y niñas. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos muchas cosas de por qué estos entornos que deberían ser los seguros están siendo los que están propiciando esa violencia. Laura, nosotros que estamos como tal desde el proyecto encargados de crear eso, entornos protectores para niños, niñas y adolescentes, ¿qué opinas? ¿Cómo podemos empezar a crear un poquito más de conciencia, empezar a evitar este tipo de cifras que la verdad nos dejan realmente consternados? Bueno, Miguel, es un trabajo, una labor ardua, ¿cierto? Porque vivimos en una cultura que ha naturalizado muchísimo la violencia, ¿cierto? Cualquier tipo de violencia, y donde más se presenta, y claro, estos casos lamentables se ven más en la familia, pero es también por las prácticas de crianza que van teniendo, ¿cierto? Entonces se naturaliza la pelita a tiempo, ¿cierto? Entonces, que es que por equivocación le jalé el pelo, pero con eso me hizo caso, entonces vuelvo y lo repito. Sí. Todas esas cosas se van naturalizando dentro de los hogares, dentro de las familias, y eso hace que los entornos no sean realmente seguros, ¿cierto? Entonces, por eso digo, es una labor ardua, porque cambiar una cultura no es fácil, ¿cierto? Toma muchísimo tiempo y es algo que venimos de generación en generación, ¿cierto? Yo cuando a veces he dado las charlas digo, es como que si cuando uno se convierte en papá le pasaran a uno de generación en generación una chancla de oro y diga, mi hijo, mi hija, esto es lo que usted tiene que hacer, ¿cierto? Y uno lo acepta, ¿cierto? Esa herencia de maltrato, uno la acepta y dice, es que si a mí me funcionó, a mis niños también le van a funcionar, ¿cierto? Entonces no es como detenernos a pensar realmente
si esa es la manera que nosotros queremos educar a nuestros niños, si cuando yo como adulto siento que alguien me está levantando la voz para decirme algo, Sí. para pedirme un favor, que alguien está recurriendo, digamos, como de pronto a un golpe o algo físico para que yo acepte hacer algo y eso a mí no me gusta, ¿cómo se sentirá un niño o una niña cuando hacen lo mismo con él y que no tiene los recursos para defenderse, ¿cierto? Que no entiende, no comprende el por qué está pasando, porque mi papá, mi mamá, esa persona que dice que me quiere tanto, utiliza algo que a mí no me gusta, que me asusta, ¿cierto? Entonces es como empezar a crear entornos seguros a partir de eso, de que las familias empiecen a mirar realmente cuáles son las prácticas de crianza que están poniendo allí como en su hogar, qué es lo que están haciendo, de qué manera están hablando, si están expresando o no las emociones y también esos roles que les están como enseñando a los niños, ¿cierto? De lo que es un hombre o que es una mujer, porque vemos que hay veces que hay mujeres que se sienten orgullosas porque, ay, no es que ayer mi marido me ayudó a barrer, ¿cierto? Me ayudó a barrer. Es como que ellas mismas desde el lenguaje también están diciendo, es que es mi responsabilidad, solo que de vez en cuando alguien me ayuda. Entonces, lo que decías ahorita, la cocinita, ¿cierto? Yo tengo una anécdota con eso y en el preescolar donde dice las prácticas, los niños de prejardín que tienen entre 3 y 4 añitos, cuando entraban a una sala de roles donde habían disfraces, donde había cocinita, donde habían cosas para construir, de todo, los niños eran los que más jugaban con la cocinita y siempre era fijo la queja, profe, fulanita me está cogiendo los platicos y ahí yo puse mi hamburguesa y te lo iba a preparar a ti, y los niños era esa eterna pelea con las niñas porque les quitaban las cosas. Entonces miren que es muy fácil de pronto nosotros desde pequeños enseñarles a ellos esa equidad, ¿cierto? De que ellos puedan desarrollarse libremente, ¿cierto? De que ellos, por ejemplo, ahí puede desarrollarse un futuro chef, ¿cierto? Claro. El que nos vaya a cocinar en la casa, qué bueno, y todos los días comamos rico. Y las niñas, pues una gran, no sé, una gran bombera, ¿cierto? Que pueda desarrollarse como esas habilidades y no desde pequeños irlos coartando como con esas cosas. Y entonces, para crear entornos seguros, lo primero es pensarnos como adultos, ¿cierto? No descargar la responsabilidad en los niños porque los adultos somos los encargados de enseñarles a ellos de qué manera se deben comportar con el otro, con el respeto, con la igualdad. Entonces yo creería que ese es el primer paso, pensar bien de qué manera estamos nosotros criando a nuestros niños. Y yo creo algo muy importante, Laura, y como que me ayudarás desde la parte psicológica. Recuerdo una frase, disculpas que no recuerdo bien de quién es, pero decía como si la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es convertirse en el opresor. Y eso me parece muy teso porque muchas veces cuando miramos como esa historia de vida de a veces de los victimarios, en algún momento de su vida fueron víctimas, en su niñez de pronto fueron abusados, fueron violentados, y es algo que no justifica sus acciones, pero que de pronto puede explicarlas, y es que a veces se repiten patrones de como, pucha, es que como mi papá me pegaba muy fuerte, yo también le tengo que pegar muy fuerte a mis hijos. Entonces yo creo que la apuesta es desde la niñez y desde la infancia cambiar todos estos paradigmas, cambiar eso que veníamos con lo establecido de tiempos de antes, de que es que la corrección se hace con la correa y con la chancla, porque si no, eso es lo que va a pasar en el futuro con esos niños. Yo creo que es eso, una educación liberadora y sentarnos a mirar si de verdad la crianza de hoy funciona de la misma manera que funcionaba hace 100 años, ¿cómo no? Claro, y yo les quiero hacer aquí una pregunta un poquito ya para cada una. ¿Cuál creen que ha sido la mayor conquista que se ha tenido en los últimos años? Podríamos hablarlo pues como desde el territorio colombiano. ¿Cuál creen que ha sido la mayor conquista pues como de las mujeres o el avance que para ustedes ha aportado en mayor medida, por ejemplo, al trato con la niñez por parte de las mujeres? Bueno, como que históricamente uno mira para atrás y uno no cree que en serio haya un momento de la historia donde se estaba luchando por algo. Por ejemplo, que hubo un momento de la historia donde se estaba luchando por el voto. Es algo que uno no se explica, que en algún momento hubo un debate de si las mujeres deberían votar o no. Claro. Que como te digo, estaban relegadas a lo privado y salieron las mujeres a decir, no, nosotras somos sujetos políticos que también podemos participar en la política, podemos debatir y podemos gobernar también.
Claro. Y es algo que creemos que pasó hace, no sé, 500 años, pero en realidad no, es un derecho conquistado hace poco. Y, por ejemplo, la conquista de que las mujeres puedan asistir a una universidad y puedan soñar, y que las niñas puedan soñar y aspirar a ser médicas, a ser profesoras, a ser ingenieras. Eso es como una de las conquistas más grandes que puede haber en términos de derechos, porque es esa posibilidad de ser en el futuro algo que quiero ser y no estar como ya relegadas a mi única posición es la de ser esposa, sino que ya podemos decir, puedo ser madre, pero también puedo ser ingeniera, puedo ser madre, pero también puedo ser doctora, y es esa posibilidad de elegir y de soñar. Bueno, yo creo que también, pues aparte de eso, yo creo que hay muchas conquistas que se han tenido. Yo siento que últimamente las mujeres han tenido más conciencia del lugar que les están dando o que no les están dando, y se han visto, digamos, como más apoyo entre las mujeres, como más conciencia de no la voy a juzgar, ¿cierto? Está pasando por lo mismo que yo, compartimos esto, y es como ese darse cuenta de que lo que me está pasando a mí no es solamente a mí, es que comparto con todas las mujeres del mundo, no solamente de Colombia o las que están más cercanas a mi familia, comparto toda esa lucha, comparto, digamos, como las mismas heridas, los mismos sentimientos, ¿cierto? Las mismas fallas en ese reconocimiento de los derechos, y creo que poco a poco hay más educación en ese sentido, ¿cierto? De que miremos atrás y digamos, bueno, hay que agradecer también de cierta manera que en este momento incluso nosotras podemos estar sentadas aquí hablando sobre esto, que tuvimos una oportunidad de tener una carrera, una profesión, de que podemos seguir estudiando, porque si nos pensamos atrás no hubiéramos podido tener esa oportunidad, ¿cierto? No se hablaría de todo lo que la mujer ha pasado, de todo lo que falta, y de las maneras en que podemos nosotros aportar, así sea algo muy pequeño, ¿cierto? Pero a esta conquista de esos derechos, ¿cierto? A decir, lo vamos a lograr. Los hombres no necesariamente son los que tienen que estar por encima, podemos estar en el mismo lugar, a la misma altura, podemos tener las mismas oportunidades, sin ningún problema, porque los hombres también se han visto, aunque no sea tan hablado, pero se han visto afectados por el machismo, porque hay hombres también que se ven afectados por eso, desde la violencia, en las guerras, que son los que tienen que estar siempre allí, ¿cierto? Claro. Entonces es también como tener esa conciencia, bueno, de que hay algo que nos compete a todos, que no solamente le compete a la mujer, sino que es algo ya que le compete a todo el mundo, a la sociedad, porque, bueno, nosotros hacemos parte también de una sociedad, somos seres sociales, y no es algo que tengamos que hacer nosotras solas, sino que tenemos que recibir también el apoyo de los otros, más de nosotras mismas, porque es muy diferente de pronto uno hablar con un hombre sobre la inseguridad que se siente cuando uno pasa por un callejón a oscuras, en medio de la noche. Los hombres casi no, pues puede que uno sí lo sientan, pero normalmente no sienten ese temor que uno siente de toda la película que se le arma a uno en la cabeza de lo que puede suceder. Entonces, ese apoyo que uno puede buscar en las mujeres es fundamental, porque a veces nos tiramos muy duro las mismas mujeres, criticando, ¿cierto? Pensando en ella por qué se viste así, ella por qué hablará de esa manera, y no respetamos también esa libertad. Entonces creo que últimamente se ha visto más avance en ese apoyo que se están dando. Sí, yo también quiero hacer acá como un comentario sobre eso, y es respecto a la celebración de esos derechos conseguidos, como lo dice Laura, pero también el reconocimiento de que hay muchas mujeres, por ejemplo, que no pueden acceder a estos derechos de nosotros. Sí. Y hay algo muy chévere que se llama interseccionalidad y las miradas interseccionales, y es mirar diferentes factores más allá del género, que convergen y como que se encuentran entre sí. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, yo que pude acceder a una universidad porque tenía de pronto unos privilegios también económicos, que por ejemplo una mujer que es niña, que es migrante, que es pobre, que vive en una zona rural. Entonces en este momento la lucha sigue siendo que esos derechos que de pronto tenemos nosotras también apliquen para las indígenas, para las mujeres de las zonas rurales, para las mujeres afrodescendientes, y que se pueda lograr esa misma equidad entre nosotras y respecto a los hombres, obviamente. Claro, y podemos mencionarlo desde la religiosidad.
podemos mencionarlo muy claramente, y es que Dios nos invita a vernos a todos como iguales. El Papa también en varios de sus mensajes ha invitado a eso, a que miremos a hombres y a mujeres por igual, ¿cierto? En cuanto al rango o el poder. Y me parece súper interesante porque, como tú mencionas, el otorgarle a las mujeres esa oportunidad que se les había negado por tanto tiempo, nos están dando la oportunidad de ver a día de hoy chicas colombianas del Chocó en la NASA, o sea, trabajando en cosas que uno diría como, pero ¿cómo es posible? Pero es que siempre fue posible, simplemente que tal vez no estuvo esa oportunidad ahí. Entonces el día de hoy, Día de la Mujer, no, yo creo que uno de los factores más importantes es eso, es poder celebrar que estamos viendo chicas súper capacitadas como ustedes dos, que nos están enseñando pues como esta visión de la mujer, de cómo se debe tratar este día, cómo se debe tratar más allá de simplemente como una celebración de chocolates y flores como lo mencionábamos. También quiero hacer una aclaración, y es para todas las personas que estén interesadas en escuchar o en leer más sobre este tema, pueden ir a nuestras redes sociales donde está el artículo que escribió Isabel. Es un artículo muy interesante con datos muy reveladores y que nos amplía un poquito más el panorama de lo que están viviendo las mujeres. Como mencionaba Laura, hay cuestiones que los hombres realmente no vamos a poder entender, ¿cierto? Que solamente una mujer podría llegar a explicarnos, porque realmente ustedes son las que sienten, las que viven este tipo de situaciones, como lo que mencionabas, algo tan simple como caminar en la noche. Y eso para nuestros niños, niñas y adolescentes debería cambiar, porque nosotros estamos buscando es eso, es construir un entorno donde cualquier niña pueda salir y pueda estar tranquila, que no le va a pasar nada. ¿Ustedes qué opinan? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que es muy importante que el tema se ponga sobre la mesa y abrir estos espacios de conversación y de discusión sobre el tema, que no se quede escondido, que deje de ser eso de los trapitos sucios se lavan en la casa, y que de verdad empecemos a concientizar a las personas de que hay situaciones que tienen que cambiar y que ya no es admisible la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Sí. Y también algo, o sea, estamos en un estado social de derechos, se supone que lo estamos, y que los ciudadanos, así como tenemos derechos, también tenemos responsabilidades, y esas Claro. responsabilidades deberían ser el cuidar de los otros, que si sabemos de un caso de violencia intrafamiliar, de violencia doméstica, de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, conozcamos las rutas para brindar como esa oportuna protección y seguridad a los vulnerables. Entonces eso me parece muy importante, Laura, como que también las personas sean conscientes de todas esas rutas de atención, para que se puedan denunciar los casos y se puedan detener a tiempo, y que no termine como en los casos más extremos, por ejemplo un feminicidio o una violencia muy dura de cualquier tipo. Es cierto, a veces nos encontramos de frente con esas violencias y no sabemos de qué actuar y cómo actuar, y lo que hacemos es como violentar más a esa persona, ¿cierto? Porque no decimos como, bueno, yo de qué manera lo hago, o cómo me voy a meter en esa situación, si eso es un problema de pareja, si eso es un problema en Sí. familia, pero realmente nosotros somos corresponsables en ese cuidado y en esa protección de los niños, niñas y adolescentes. Y cuando nosotros sepamos que un niño, una niña, en este caso que estamos hablando pues de las niñas, está siendo víctima de alguna violencia, que nosotros veamos que hay un factor de riesgo, es necesario actuar, ¿cierto? Podemos acudir al ICBF, o si en caso tal de que no queramos acudir a una ruta, podemos entonces indagar en la familia qué es lo que está pasando, para saber realmente como cuáles son los factores que están llevando a que esta niña esté en peligro, ¿cierto? Entonces el ICBF, el 123 Mujer, también cuando las mujeres están siendo violentadas y quieren, digamos, como recurrir a una ayuda o comisarías de familia, podemos acudir a muchas partes, ¿cierto? También puede ser de manera anónima, para nosotros no involucrarnos de pronto allí, pero hay que hacer algo, ¿cierto? Así sea educando en estas microviolencias que nosotros vemos, de tratar de no seguirle diciendo a nuestras niñas, siéntese como señorita, ¿cierto? Usted se tiene que quedar callada, o las niñas siempre tienen que estar en la casa. Es dejarles o permitirles que ellas empiecen a descubrir un mundo, ¿cierto? Un mundo que de pronto no nos está brindando todas las oportunidades que merecemos,
pero donde sí hay oportunidades, ¿cierto? Entonces no Sí. se les puede negar desde la casa. Nosotros como cuidadores tenemos ese deber de mostrarles a ellas realmente lo que pueden hacer, no cortarle las alas antes de enseñarles a volar, como se diría, porque no estaríamos haciendo nada. Estas conmemoraciones, ¿cierto? Toda esa lucha que se ha venido dando, si nosotros no le prestamos atención, no le vemos la importancia que tienen, no vamos a poder realmente tener un cambio para esas futuras generaciones, ¿cierto? Que no serían futuras, sino que son el presente también, porque en el presente es donde se tiene que hacer las cosas, no pensar en que no, es que cuando ella crezca entonces va a dejar de ser así, no, ya sabemos Sí. que los primeros años de vida son fundamentales para que ellas aprendan qué pueden, qué no pueden hacer, entonces es necesario que nosotros como cuidadores les enseñemos a hacer críticas, a querer soñar más, tener más de lo que tienen en el momento, a poder descubrir sus potencialidades, a que es que a mí no me gusta la clase de natación en la que me metieron, sino que yo quiero es pintar, entonces permitirle que haga eso porque pueden gozar de esas oportunidades. Antes no se podía, ahora sí, no se las podemos seguir negando. Y así con los niños también, por ejemplo, educar a los niños es súper importante y no por el hecho de que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, sino que a ninguna persona se le debería tocar Sí. ni con el pétalo de una rosa. Claro. Es un respeto básico, que es respetar la dignidad y la integridad de todas las personas, y eso es muy importante, ese factor educativo para todos y para todas. Exactamente, y como lo decía, ya por último, como lo decía No, ahorita amiga, sigue que hablaba tranquila. desde la parte religiosa, Dios nos creó hombre y mujer, ¿cierto? Y nos creó por igual condición. Entonces hay una frase que dice hombre y mujer diferentes en género, porque hay una diferencia igual también desde lo biológico, pero iguales en dignidad. Y es algo que también se nos olvida mucho con este tema, de que pensamos que nosotros somos más que la otra persona, que valemos mucho más, entonces se naturaliza esa violencia, ¿cierto? Entonces no, es que yo soy el que sé más, yo soy más grande, entonces empieza esa violencia también desde el poder y no Sí. se ve esa mirada desde la creación, ¿cierto? Ya desde lo religioso estamos por igual. No porque Adán lo crearon primero, entonces es porque es mayor, Sí. es más grande que Eva, sino que los dos están hechos de lo mismo, ¿cierto? Los creó la misma persona, con los mismos fines, con las mismas oportunidades, pero digamos que nosotros ya cuando estamos aquí empezamos a querer sobresalir, pese a todo, y por eso es que se va creando también como todo este tipo de violencias donde se van viendo como todas esas, como las personas que decimos que son más débiles, que no se pueden defender, son las que más afectadas se van viendo. Sí, estamos viendo que eso de la palabra debilidad en las mujeres definitivamente ya no va, porque realmente ustedes son un ejemplo incluso de estudiando, o sea, han hecho una conquista a través de la inteligencia, de, no sé, sacándose básicamente de encima todos esos paradigmas, todas esas cosas y poniendo a la mujer en el sitio que se merece y eso que como ustedes lo mencionan muy bien, es un proceso que todavía se está construyendo, ¿cierto? Bueno, entonces ya para finalizar, primero quiero pues como agradecerles a ustedes por haber estado acá. Quiero que me den una pequeña conclusión, un pequeño mensaje para todos los oyentes sobre este día tan importante, cómo lo deberíamos conmemorar y nada, las escucho. Bueno, mi conclusión es que esto es un tema que nos debe competir a todos, no solamente a las mujeres, sino que es responsabilidad de todos trabajar por esa equidad y por esa dignidad y autonomía y libertad de las mujeres y de las niñas. Bueno, también recordar, por ejemplo, a todas las mujeres que nos estén escuchando, que está la línea 123 Mujer Habilitada, que es una línea institucional que de lo que se encarga es de prestar ayuda psicológica y jurídica a las mujeres que en este momento pueden estar siendo violentadas. Entonces, en ese sentido, como recordar esa ruta que está disponible las 24 horas y que ahí les van a dar toda la asesoría y toda la ayuda y apoyo que se necesita en ese caso. Muy importante también recalcar el tema educativo,
Es muy importante que desde los hogares se traten estos temas con las niñas y con los niños. A veces hay temas que no se hablan y que deberían hablarse definitivamente en familia, y es hablar de esos respetos, de esos derechos, y que las niñas desde chiquitas sean conscientes de todos esos derechos que tienen, así como a los niños de ese respeto que deben tener hacia esa libertad y autonomía de las niñas. Entonces es un trabajo que empieza desde los hogares y que afortunadamente pues hay proyectos muy lindos como esto que también están como encargándose de hacer ese acompañamiento constante a las familias. Entonces esa es como la reflexión que queda de mi parte el día de hoy, y bueno, que el Día de la Mujer se siga conmemorando y que sean muchas más las luchas conquistadas, y que en algún momento pare esta violencia de la que hemos hablado, que pueda haber de verdad derechos y respeto hacia las mujeres y hacia las niñas. Bueno, para concluir, yo creo que hablando o finalizando con lo que dijiste de las luchas conquistadas, no solamente pensar en lo que se hace, digamos, a lo macro, ¿cierto? Del voto, ¿cierto? De ser escuchada, sino esas luchas conquistadas que tenemos también cada una de las mujeres. Tal vez que hoy quise maquillarme y no lo hacía y me sentí más bonita, entonces eso es una lucha conquistada, ¿cierto? Porque no lo hice para los demás, sino que lo hice por mí misma. Entonces también pensar en que tenemos en nuestras vidas muchas luchas que conquistar, que a veces dejamos a un lado, que a veces no nos permitimos conquistar por miedo a lo que pueda pensar el otro, a lo que nos pueda pasar, y dejamos pasar la oportunidad tal vez de crecer, ¿cierto? De fortalecernos. Entonces yo creo que eso también debería de dejarnos como de reflexión todo lo que hablamos, qué luchas tenemos por conquistar nosotros, ¿cierto? Si tal vez nosotros tenemos derecho al voto, pero en nuestras casas nos da miedo opinar, ¿cierto? Entonces son esas cosas que nosotros tenemos que mirar, qué podemos conquistar. Y también pues no debería ser así, pero educar a las niñas en límites, ¿cierto? En autocuidado, en autoprotección, porque son las más vulnerables. Los niños también en esa etapa somos muy vulnerables, pero entonces educarlos en ese sentido, en saber decir no, en cuáles son las partes del cuerpo que se pueden y no tocar, porque hay veces desde la práctica en la crianza, entonces dejan que los niños caminen desnudos por toda la casa aunque hayan visitas. Entonces eso les enseña a ellos que no hay límites, que cualquier persona puede ver mi cuerpo y no va a haber ninguna consecuencia, y cuando pasa algo pues queda esa confusión de, bueno, eso me hizo sentir incómodo, pero es algo que yo hago todo el tiempo, entonces, ¿será que es bueno? ¿Será que es malo? Y empiezan ellos también como a sentir como esa necesidad de contarlo, pero no saben de qué manera, de nombrar las partes del cuerpo de manera correcta. Eso también nos ayuda a nosotros a saber cuando un niño o una niña nos está diciendo que está pasando por un tipo de violencia. Entonces también es necesario que nosotros eduquemos en el hogar, en el respeto hacia el cuerpo del otro y en el respeto del cuerpo propio. Tienes toda la razón, Laura. Nuevamente, pues quedan varias preguntas abiertas, ¿cierto? También invitamos a todos nuestros oyentes a que si tienen algún tipo de dudas, si quieren conocer más, están las redes. Este programa también se emite por YouTube, donde pueden publicar sus preguntas, ahí estaremos atentos para responder. Ya estamos finalizando y por eso pues quiero agradecerles pues esta sección, no el programa, no se vayan a ir. Estamos ya finalizando esta sección, entonces quiero agradecerles a ustedes, de verdad es una muestra de mujeres que de verdad han sabido como tal, no sé, romper todos esos paradigmas que mencionamos anteriormente. Son personas muy capacitadas, ¿cierto? Indiferente de su rol, nos demuestran como tal que es un progreso que va poco a poco, pero que ha avanzado ya bastante, y me alegra muchísimo tenerlas acá. No son las únicas como tal personas súper capacitadas que vamos a tener en el programa del día de hoy, porque ya vamos a estar con la sección de la Ramna, donde vamos a tener una invitada también súper especial. Antes de pasar a esta sección, Isabel, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Listo. Bueno, entonces Tatiana, cuéntanos un poquito sobre la Ramna el día de hoy.
Muchas gracias, Migue, también a Isabel y a Laura por ese mensaje tan bonito, por conmemorar este día. El día de hoy les traemos una invitada muy especial. Ella es Juanita Uribe, una de las líderes del proyecto Buen Trato, y justamente viene también a dejarnos un mensaje muy bonito para este día. Bienvenida, Juanita. Buenos días, mi nombre es Juanita Uribe, soy lideresa del programa Buen Trato La Ramna. Hoy estoy invitada para hablar a un tema maravilloso que es la mujer, lo que somos y representamos nosotros para el mundo, para la sociedad y para las comunidades en las cuales participamos principalmente. Recordemos que nuestro papel más activo es en la familia, de ahí parte nuestra tarea. Bueno, quisiera decirles lo siguiente. La mujer ha tenido un papel esplendoroso desde antiguo. Entonces vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento, cómo se relaciona la mujer en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Génesis en su parte 1 y en su parte 2, el Señor los creó hombre y mujer, y como los creó hombre y mujer, nos hizo iguales, con los mismos derechos, con las mismas semejanzas. Bueno, y eso lo podemos pues comparar y leer en esos textos que yo les digo, si nos vamos al Génesis. Vamos a hablar de mujeres importantes en el Génesis, por ejemplo. En el tiempo en que Abraham, que ustedes saben que fue uno de los patriarcas de nuestra historia religiosa, él tenía una esposa que se llamaba Sara. Nunca habían podido tener hijos. Entonces, en vista de eso, Sara quería sacrificarse y decirle a su criada Agar que tuviese un hijo con Abraham, para que él tuviera descendencia. Y así pues efectivamente se hizo, y Agar tuvo un hijo que se llamó Ismael. Pero Dios tenía otros planes para ellos. Dios le habló a Abraham y él quería que fuera uno de sus patriarcas, que ayudara a su pueblo, y por esta petición entonces Dios le dijo que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar, y efectivamente Sara, a pesar de sus años, quedó embarazada, y de allí nació Isaac. Entonces, ¿qué pasa allí? Sara representa una importancia maravillosa porque es la promesa de vida, de descendencia que le hizo Dios a Abraham. Y recordemos que Abraham lo consideramos nuestro padre en la fe. Otra mujer importante en la Biblia, la podemos mencionar, sería la esposa del hijo de ellos dos, que es Isaac. El hijo de Abraham y de Sara se llamaba Isaac. Isaac se casó con Rebeca. Ellos sí tuvieron dos hijos. Se llamaban Esaú y Jacob. ¿Qué pasó? Cuando ya Isaac estaba un poco ya entrado en edad y se iba a morir, pidió que mandaran a su hijo Esaú para darle el linaje, para pasarle el mando. Entonces, ¿qué pasó? Los planes de Dios eran diferentes. Entonces él le depositó a Rebeca ese cambio en el plan de Dios, que fuera que Jacob usurpara a Esaú en ese cambio de patriarca. Y así fue. Por eso se salió después las tribus de Jacob. Entonces miren la importancia que en el Antiguo Testamento han tenido no solamente estas mujeres, sino muchas otras. Ahora hablemos en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? Las mujeres desarrollan un papel activo y que participa de manera directa y comprometida en la obra evangelizadora. ¿Por qué? Porque son mujeres con misión, con discipulado, con seguimiento, con fidelidad, con eclesialidad,
con estas características encontramos una mujer maravillosa, que es María, quien desde el comienzo le dijo sí, un sí rotundo y fiel al Señor. Ella nunca dudó. Entonces, por eso María es nuestra modelo a seguir. María es todo esto que pide Jesús. Es fiel, es amorosa, es piadosa, es su mayor seguidora, es una discípula maravillosa que nos dejó muchas huellas. Recordemos que ella, a pesar de ser su madre, también lo siguió. Entonces, eso hace que nosotras como mujeres nos sintamos empoderadas, como madres, como esposas, como amigas, como hijas, como novias, etc. Entonces, nuestro papel es fundamental en la vida de todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros engendramos vida. La vida que engendró María fue nuestra salvación. Entonces, la vida que el Señor nos da la oportunidad de engendrar es el futuro, es la salvación de un mundo que de pronto hoy día está desbocado, que no tiene ese punto fijo o esa alegría, ese amor, esas ganas de servir, porque es que al mundo vinimos fue a servir. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día la gente quiere desplazar nuestro rol como mujeres a otras cosas, ser personas dispersas, no ser comprometidas, pero hoy en estos espacios como en el que estoy yo hoy, es maravilloso porque nos recuerdan las bondades de ser mujeres valiosas, útiles, mujeres empoderadas. Entonces, esto es valiosísimo. En el Nuevo Testamento, nuestro principal ejemplo es María. También tenemos a María Magdalena, que recordemos que fue una mujer que se dedicaba a cosas banales y que Jesús la recibió con los brazos abiertos y ella se convirtió en una de sus principales seguidoras. Entonces, eso es maravilloso, porque ¿qué quiere decir? A quien Jesús le toca el corazón, le cambia la vida. Entonces es maravilloso, porque para eso estamos. El camino del reino de Dios es eso, que sigamos siendo sus discípulos. ¿Por qué? Porque Él nos dejó esas huellas y hay que ir tras las huellas del Maestro. Entonces, todas estas cosas hacen que nosotros como mujeres, con nuestro sentir delicado, con nuestro sentir amoroso, con esa ternura, con esa fidelidad, etcétera, entonces podamos ser ese estímulo para una sociedad que hoy día vive deslumbrada por otras cosas que no son productivas. Se nos olvidó cultivar nuestro espíritu, cultivar el alma. Recordemos que María todas las cosas las guardaba en su corazón. ¿Por qué? Porque ella aprendió a escuchar, cultivó su espíritu. Su espíritu era un jardín. En eso debemos de convertir nosotros nuestra existencia, en un jardín, para que allí se siembre, se florezca y se recojan los frutos. Y eso somos nosotros mujeres. Somos eso. Fuimos sembradas con amor, con alegría, con empoderamiento. Ya no somos relegadas como en antiguo. Tenemos capacidades y muchas para estudiar, para trabajar, para ser útiles a la sociedad, y que hace tiempos, cuando éramos relegadas solo a lo que decía el patriarcado, hoy no. Hoy somos iguales, pero no iguales para sobrepasar a nadie. Somos iguales porque fuimos creadas a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hombres y mujeres iguales. Iguales en empoderamiento, iguales en capacidades. Entonces, hoy las invito para que en este día en que vamos a conmemorar
el Día Internacional de la Mujer, mujeres que fueron sacrificadas, y no solamente en la época en que estas mujeres padecieron ese holocausto tan horrible que por eso se celebra el Día Internacional de la Mujer, sino siempre que seamos beneficiadas nosotros con el amor de Dios, y asimismo entonces nosotros poder seguir adelante con esa misión tan linda, porque es que nosotros somos como hacía la Virgen María. En ella se encarnó el Verbo y ella fue el arca de la alianza. Nosotros tenemos esa capacidad maternal, amorosa, entonces que en nosotros se encarne también todo ese amor para poder mirar a esta sociedad que hoy vive del consumismo y de cosas que no son productivas para nuestro jardín, para que seamos esas flores que coloreen, que alegren, que perfumen la vida de las personas. Eso somos nosotros, mujeres llenas de la gracia de Dios, mujeres llenas de fortaleza, de alegría, con ganas de cada día aprender y de demostrar lo valiosas que somos. Y recordemos que siempre en la vida tenemos un papel fundamental, y por eso día tras día la mujer tiene más empuje, tiene más representaciones. Tenemos mujeres presidentas, tenemos ministras, tenemos conductoras hasta de camiones, que eran solo empleos para hombres. No podemos hacerlo porque tenemos la capacidad, tenemos el dominio, y a nosotros nos mueve el interior, nos mueve esa esencia con que Dios nos creó. Entonces, por eso, mujeres, vivamos este día para reivindicarnos en nuestro papel, en nuestro rol, y que no se nos olvide que somos mujeres hechas a la imagen de Dios. Listo, Tatiana, muchísimas gracias por traernos esa gran invitada que nos demuestra que el rol de la mujer también es visto desde la parte de la espiritualidad como una parte fundamental. Nuevamente agradecerle a Juanita por habernos acompañado. A los líderes que nos están escuchando saben que más adelante también tienen el espacio abierto para que nos vengan a contar temas tan interesantes como este. Dicho eso, vamos a pasar ahora a la sección de la familia, donde invitamos a todos los cuidadores a que llamen a sus hijos, a sus hijas, para que se sienten a escuchar este hermoso relato escrito por María Elena y narrado también por ella. Sin más, María Elena, te escuchamos. Hola amiguitos, por aquí de nuevo Ramna y Angelín, esta vez con la bañera de vaquita. Tengo cachos, no doy leche, no soy cabra, mas sí soy el compañero de la vaca. Te diré que papá toro soy, y muy enojado estoy, porque mi hija vaquita encontró una solución mala a sus preguntas. Quédate conmigo para que aprendas que en cualquier lugar, buenos y no tan buenos amigos podrás encontrar. Mi hija vaquita es una chica muy juiciosa y curiosa. Además, le gusta jugar en su bañera antes de irse a dormir. Cierto día, mientras se daba un baño de espuma, advirtió algo que ella consideró extraño y se asustó. Eran unos pequeños punticos en sus pechos. Tomó su toallita, se envolvió en ella y se fue rapidito a buscar a su mamá para preguntarle qué era eso. Mami, ¿te puedo preguntar algo? Justo en ese momento, su madre y yo estábamos saliendo de casa, pues habíamos sido invitados a una reunión con un par de amigos para celebrar un ascenso en su trabajo. Por tanto, la señora Vaca le contestó: Mañana hablamos, estamos deprisa. Si hubiéramos atendido a su pedido, pero le dimos más importancia a nuestro encuentro con amigos. Me siento culpable.
Sin embargo, sigamos con el relato para que todos aprendamos. Vaquita recuerda que es de noche. Su hermana mayor no salió, pues su novio la dejó con los crespos hechos y decidió subir a su cuarto a distraerse. Así que la busca y al tocarle la puerta encuentra que está entreabierta. Pero al verla su hermana no la deja hablar y la saca de allí inmediatamente, pues está en su computadora conversando de su relación con su novio con su mejor amiga. Le cierra la puerta en el hocico y no la deja entrar. Muy angustiada por lo que ella considera una posible enfermedad, Vaquita entra con cuidado al cuarto de su abuela. La encuentra profundamente dormida y como está roncando mi suegra, decide no despertarla y pararse en el balcón a esperar que lleguemos. De repente alcanza a ver la luz prendida en la casa del frente. Era la de nuestros vecinos, la familia Hipopótamo. Baja las escaleras muy rapidito y entrando a su cuarto se calza sus alpargaticas y sale de inmediato. Toca una ventana y le abre el chico hipopótamo. Ella le pregunta: ¿Está tu mamá en casa? Él respondió que no. El chico, que no tenía buenas intenciones, le pregunta: ¿para qué la necesitas? ¿Para qué la buscas? ¿De qué se trata? Si me dices, te invito a comer un rico helado que hay en la nevera. Es de chocolate con nueces y también hay de fresa. Mi hija se antoja de comer helado y en su angustia, queriendo tanto el helado como esperar a la mamá de Hipopotamito adentro de su casa, accede a responderle. Mientras Vaquita se come el helado, baja su toallita y le muestra los pequeños punticos a su vecino. Mira, estoy triste. ¿Será que estoy enferma? ¿Es eso?, le dice. Son tus pechos y ellos te crecerán mucho más cada vez que vengas a comer helado conmigo, cuando yo te lo diga. Vaquita, completamente inocente y desconociendo la verdadera intención del chico hipopótamo, se va satisfecha en su curiosidad y su antojo. Pasan los días. Mamá Vaca había olvidado la inquietud de nuestra hija y yo no tenía ni idea de las consecuencias que nuestro descuido traería. Ocurrió entonces que cierto día se empieza a sentir muy mal, dado que el chico hipopótamo quiere que Vaquita le visite más frecuentemente. Ella va a donde su mamá y le cuenta lo ocurrido. La señora Vaca me llama a la oficina y me pone en conocimiento. Salgo en mi auto y voy a toda velocidad, pues la sangre me arde de la impaciencia que tengo de llegar. Así que tomamos de la mano a Vaquita y poniéndola en medio de los dos, nos vamos a casa de la familia Hipopótamo. Con enojo, sin embargo con respeto, ya que seguro sus padres no tenían el mínimo conocimiento de lo acontecido, entramos a esa casa y la señora Vaca cuenta a los padres del chico toda la historia, de las veces en que el chico le insistió para que tuvieran varios encuentros. Supremamente apenados, sus padres los mandan a llamar, obligándolo a salir de su cuarto, de donde estaba escondido, debajo de su cama. Su padre, muy enojado, le dice: «Hijo, este acto es muy malintencionado y lo sabes. Tú debes respetar tu cuerpo y el de tus amigas. Vaquita confió en ti y tú no valoraste su amistad. Ofrécele disculpas y estás obligado de ahora en adelante a llevarle una rosa todos los días, por un mes, hasta su casa. Y no me pidas el dinero, verás cómo te las arreglas para conseguirlo. Eso sí, que no me vaya a dar cuenta ya que las estás tomando sin permiso de algún jardín. Así como eres de creativo para mentir, hallarás la forma de obtenerlas. Además, y con esta falta tan grave, tampoco irás al paseo de camping que tenías planeado con tus amigos, ese que será dentro de un mes». Fue así que salimos de la casa de la familia Hipopótamo y llevamos a Vaquita a comprar un lindo collar del que ella estaba encantada, no sin antes reconocer también nuestro error por haberla ignorado.
Y en el tesoro de Ramna y Angelin, este relato llegó a su fin. María Elena, muchas gracias por ese relato donde nos enseña un poco sobre el autocuidado y más en este día tan importante. Queremos agradecerle a todos nuestros oyentes por haber acompañado pues como tal este programa. Es en conmemoración al Día de la Mujer. Es por ello que traímos estas invitadas tan capacitadas que nos hablaron y nos ampliaron muchísimo más el panorama, la perspectiva que a veces tenemos un poquito sesgada por los diferentes roles que ocupamos. Sin más, los invitamos nuevamente a nuestras redes para que puedan leer el artículo escrito por Isabel, donde también puedan conocer un poquito más sobre Juanita, sobre los líderes Ramna. Entonces, nuevamente muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana, ya saben, todos los martes por el dial 1230 AM en la emisora Minuto de Dios. Muchísimas gracias y feliz noche. Por las buenas siempre, la la la. Por las buenas siempre, la la la. Queremos ver a los niños disfrutando la vida en la mejor condición. Queremos ver las familias resolver los problemas usando